Hoy quiero hablar y predicarles un tema que es muy importante que ustedes sepan, porque hoy en día y por mucho tiempo han tomado los hombres la escritura como una fuente de ganancia. Han tomado la palabra de Dios para lucrarse, y la estrategia para hacerlo, primeramente te hacen a ti vanidoso, narcisista, y en muchos casos ellos hacen de que tú codicies este mundo. Pero vamos a ver si esto está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si esto está de acuerdo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6? Vamos a leer desde el versículo, bendito sea el nombre de Dios, 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. O sea, toman el evangelio como un trabajo, toman el evangelio como una fuente de aprovecharse, cuando ese no es el propósito de la Biblia. Nunca Jesús le dijo a los pastores: id, predicar el evangelio, hacerse prósperos, millonarios, sacar ventaja, construirme templos, adorarme como un ídolo y ponerme ante los demás como un mendigo. No, ese no fue el propósito de Dios. Jesús nunca predicó eso. Jesús dijo: id y haced discípulos. Discipular es mucho más complicado y muy diferente a la palabra ganar almas. Porque cuando se trata de discipular, usted tiene que tomar a la alma y discipularla en toda la doctrina. Y nunca fue el propósito de Dios de que los pastores sacaran ventaja de esto y se hicieran millonarios. Nunca Dios, Jesús, nunca le encomendó eso a la iglesia. No hay un solo versículo que lo diga. Y más bien dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es el ministerio de la piedad? Compasión. Hay personas que quizás tengan debilidades, porque todos los tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad. Que no querramos reconocerla en público porque nos da vergüenza es muy distinto. Sí, yo no tengo ningún problema en decirle a nadie mi debilidad. Yo se lo digo a toda la gente que me conoce, soy transparente. Y yo tengo mi debilidad, lucho con ella para no dejarme dominar. Pero sobre todo esa debilidad que tú tienes apremia y nos supera el amor, la bondad que podamos tener. Por eso se llama el ministerio de la piedad. Mientras tú más piadoso seas, más caritativo, más generoso, más amoroso, y tú más te desvivas por tu prójimo, el amor que tú tienes va a superar a tus pecados. O sea, el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso se llama la piedad, ministerio de la piedad. No se llama ministerio de la pedidera, no, se llama ministerio de la piedad.
acompañado de contentamiento, porque cuando tú das, tú te sientes bien, porque solo nos salvamos por dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No dice, deja las cosas y ámame. No, dice la Biblia, que lo ames sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es por obra la salvación, sino que han manipulado los textos bíblicos, los han manipulado, y eso yo te lo quiero enseñar rapidito con la escritura para que tú te des cuenta que nos están engañando. Volvamos al tema, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Aquí nos está diciendo Pablo, al hermano Tito le está diciendo, no dejes que en la iglesia entre el espíritu de la vanidad, el espíritu de querer tener, el espíritu de querer poseer, de querer tener. Si tú te lees el capítulo de Lucas, completito, el capítulo 12 de Lucas, tú vas a encontrar una parte donde Jesús le dice a las almas, le dice, no os afanéis por lo que vais de comer, a vestir, no te afanes por esta vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y termina diciendo, porque los pastores son astutos para predicarte un versículo y dejarte en ascuas. No, léete todo el capítulo y sigue diciendo así. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Así es que vended lo que poseáis. Haced limosna. ¿A quién se le hace limosna? A los pobres. ¿Sí? Ofrenda remecida. Tesoro en los cielos, donde no se agote. O sea, la única manera de que tú tengas un banco, un banco espiritual, es que tú hagas una limosna, le hagas ofrenda a los pobres, y que esta cuenta de banco que es en los cielos esté siempre llena. Por eso dice cargada, remecida. ¿Sí? Así dice la escritura, mi hermano. Vende lo que posee, haz limosna, tesoro en los cielos que no se agote, porque la plata acá en la tierra, la plata acá es incierta. El dinero acá es incierto, hermano. Es incierto. El mejor tesoro que tú puedes hacer es en los cielos. Y es dándole al pobre. Es por obra la salvación. Y yo te lo voy a demostrar. Vámonos. Y termina diciendo, donde la polilla no corroe ni el ladrón hurta. Tantos casos en las iglesias donde los pastores han llevado el dinero. Y yo en mi canal de YouTube enseño los candados 666 que usan los pastores para engañar a la gente. Después yo te voy a dar mi canal de YouTube para que tú te informes más acerca de esta estrategia que tienen ellos de poner el terreno a nombre de ellos, poner la iglesia, todo comprarlo a nombre de ellos, factura a nombre de ellos, ponen la tesorera a nombre de ellos. Y nunca escogen hermanos que tengan una libertad de pensamiento para poder protestar en cuanto a la iniquidad que están haciendo ellos, sino que siempre ponen hermanos de una mente débil, que no tengan lugar a la reacción, que son sometidos y que nunca les van a contradecir. Por eso a ellos no les gusta tener ni profetas ni maestros dentro de las iglesias. Mi don es el don de la maestría, y a ellos les detestan a los profetas verdaderos. Ponen profetas falsos que los estén cepillando, adulando a ellos, pero no ponen profetas que le puedan hacer daño a su ministerio, que es de robo, de atraco. Así de sencillo. Tampoco ponen maestros porque no les gusta a ellos que los maestros enseñen esto que les estoy mostrando. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, la salvación es por obra. Yo le quiero mostrar esto, si usted me lo permite, donde dice en Efesios, capítulo, bendito sea el nombre del Señor, Efesios, capítulo 2, versículo 9. Empecemos desde el 8, ¿ya? Lea en su Biblia. Porque por gracia sois salvos, y esto
por gracia sois salvos, bendito sea el nombre de Dios, por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No está hablando de obras de dar, está hablando de las obras de la ley. De las obras de la ley. Léase las cartas de Pablo y usted se va a dar cuenta que cuando habla de obras, Pablo habla de las obras de la ley. Y esto y nos leen hasta este versículo, hasta el versículo 9 nos leen, no por obra para que nadie se gloríe. Pero no nos lee en el versículo 10 donde dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire que está separando obras de la ley y obras de la gracia. Las obras de la ley eran el diezmar, matar becerro. Todas las obras de la ley no nos salvaban. ¿Por qué? Porque eran obras como querer comprar a Cristo en la cruz. Ya te diezmé, sálvame. No. Esas obras de la ley quedaron abolidas totalmente. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación es por obras. Sí, la salvación es por obra. Santiago capítulo 2 también lo dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad del mantenimiento de cada día, alimento, ropa, abrigo, y tú le dices, ven paz, y no le das las cosas necesarias que él necesita para el cuerpo, ¿tu fe te podrá salvar? No, hermano, porque la fe sin obra es muerta, lo dice Santiago. La práctica continua del amor es que tú no te canses de dar y que tú no te canses de bendecir a los demás. Esa es la práctica del amor. Y si no me crees, lo encontramos en Tito. Bendito sea el nombre de Dios, lo encontramos en Tito, capítulo 3. Sí, Tito, capítulo 3, el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, si nosotros aprendemos a ocuparnos en buenas obras, mayormente en los casos de necesidad, o sea, de cubrir la necesidad de los que necesitan, esto hará que nosotros obtengamos frutos. La única forma que usted va a encontrar en la Biblia para que nosotros podamos tener frutos es cubriendo las necesidades de los necesitados. En el libro de Lucas, en el capítulo 3 también de Lucas, en el versículo, bendito sea el nombre de Dios, 7, Juan el Bautista le dice, y le decía a la multitud que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En versículo 9 dice, aleluya, perdón, el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Se lo leí en Tito. Ahí dice en Tito 3:14 que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, mayormente para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los frutos de arrepentimiento es dar, y lo dice acá, sigamos leyendo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Cuál es el hacha que está a la raíz de todo el árbol? El hacha son los pobres, los mendigos, los necesitados, que vemos incluso a la salida de nuestra iglesia, que los vemos tirados en la calle, los borrachitos. La gente necesitada testifica contra nosotros de lo bueno o de lo malo que podemos ser. Testifica contra la iglesia. Y los pastores nunca hicieron nada. El hacha está puesta a la raíz de ellos y ellos no hacen nada. No hacen nada para sacarse el hacha. Y todo es adoración, que gloria a Dios, aleluya. Y Jesús le dijo al hombre rico,
tú cumples todos los 10 mandamientos. Sí, gloria a Dios, le dijo, es verdad, tú cumples todos los 10 mandamientos. Pero eso solo te hace un adorador, no te hace una persona que ame a Dios con sus obras, le dice. Vende todo lo que tienes, te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no nos olvidemos, le quiso decir, hazte pobre para que puedas entrar al reino de los cielos. Ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Solo aquellos ricos que se despojen de su riqueza podrán entrar al cielo. Y por eso Pedro le dice, qué cosa tan difícil. Ahora, ¿cuál fue la palabra que le dijo el niño rico a Jesús? Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, haz esta oración, repite conmigo, no. Jesús le dijo, cumple la palabra de Dios y reparte todos tus bienes a los pobres. No nos ceguemos. El espíritu del anticristo quiere cegar a las personas para que sean avaras, narcisistas, orgullosas, peleonas, que peleen y que nieguen la salvación a los demás, que se fijen en cosas que entran por la boca y que verdaderamente no contaminan, porque lo que verdaderamente contamina el cuerpo es lo que sale del corazón. Ahora, no nos desviemos de este punto. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces dinos a nosotros qué haremos, dice el versículo 10, ¿qué haremos? Dice. Y él le respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga también lo mismo. Maravilloso, precioso. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea al Señor. Les está diciendo la salvación. Aquí está la salvación, hermano. El que tiene ropas, 2 o 3 ropas, de una al que no tiene. Al que no tiene. Sí, al que verdaderamente no tiene, pero si él tiene bastante ropa, no le dé. Si verdaderamente él no tiene, dale. ¿Sí? Pero para eso no tiene que preguntarle, usted tiene que darse cuenta en la iglesia quién entra con buena ropa y quién entra con mala ropa. ¿Sí? Si usted ve una persona que entra pobrecita, el pantalón roto y siempre viene con las mismas ropas, acérquese y dele la mejor que usted tenga, al que no tiene. Que no le pidan, porque pedir es, no se deje engañar. Nadie nos puede hacer ver a nosotros la necesidad, nadie. Porque si alguien nos hace ver la necesidad, no nos está diciendo tú eres de Dios, nos está diciendo miserable. ¿Que no te has dado cuenta que no tengo? No. Uno tiene que discernir cuando alguien está necesitado. Usted tiene que tener los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Discernir quién verdaderamente no tiene y bendecir a esa persona. Claro está que también dice al que te pide, dale. No preguntes para qué, simplemente dale, está bien. Pero discierna la necesidad de las personas. Y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, si tú tienes de comer, tú tienes comida en tu casa, reparte con el que no tiene, porque cuando venga el juicio de Dios, ¿qué es lo que te va a decir el Señor? Mateo 25:31. Me encanta este capítulo porque aquí nos dice claramente que la salvación es por obras. ¿Sí? 25:31, Mateo 25:31 se lo leo, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, los pobres ya no serán de izquierda, sino que pasarán a la derecha, y los ricos que han estado en la derecha van a pasar a la izquierda. Entonces le dirá el rey a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Hay muchas personas que han hospedado ángeles sin saberlo. Pero no, la gente no quiere hospedar a nadie. Tienen temor, tienen miedo. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero
cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo o te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá lo de la izquierda. Le está diciendo a los justos. Le dirá a los de la izquierda. ¿Cuáles son los de la izquierda? Los cabritos. ¿Cuáles son los cabritos en la Biblia? Los pastores. Porque ellos tuvieron el poder. ¿Quiénes son la izquierda? ¿Quiénes están en la izquierda? Los cabritos en este momento. Los pastores, los reyes, los gobernantes, los políticos, los de la ONU, los de la OPEC, los de la OEA, los de los derechos humanos. Toda esta gente va a pasar a la izquierda. Pastores, ministros, todos a la izquierda, porque tuvieron el poder y tuvieron el dinero para hacer esto. Entonces irán los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Aquí hay un punto muy importante. Nadie ve a Cristo en el pastor, en la iglesia o en la oración. No hay un versículo bíblico que diga que tú ves ahí a Cristo. El único capítulo, no hablo de versículo, donde dice que podemos ver al Señor es en el pobre, en el necesitado, en el hambriento, en el desnudo, en el forastero, o sea, en el extranjero, enfermo en la cárcel y no te servimos. ¿Cuándo te vimos? ¿Qué lo van a ver si ahorita la iglesia toda la vida se ha preocupado en adorar a Cristo como que fuera un ídolo, como que fuera un muñeco, como que fuera cualquier ídolo del mundo? ¿Sabe cuál es la diferencia entre los ídolos del mundo, los dioses del mundo y el Dios eterno que habita en los cielos, grandioso en poder? La diferencia es, bendito sea el nombre de Dios, es que a Dios se lo honra con los labios, pero más se lo honra con las obras. Cuando tú le das al pobre, le das directamente a Él. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, el que da al pobre a Dios presta, y el bien que hagas se te recompensará el doble. Proverbios capítulo 28, versículo 27 dice, el que da al pobre nunca tendrá pobreza, mas el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Nos están haciendo narcisistas, egoístas, nos están engañando con la Escritura, cuando la Biblia nos dice que es por obra la salvación. Comience a leer de nuevo la Biblia, olvídese lo que le han enseñado, olvídese completamente lo que le han enseñado y aplique su corazón y busque todo lo que hable sobre el pobre, y usted se va a dar cuenta que hay miles de versículos que hablan el verdadero evangelio, que es darle al pobre, ayudar al necesitado. Esa es la salvación. La puerta estrecha es tu hermano, hermano. Aquel que te cae mal, aquel que tú no amas, aquel que tú lo ves desvalido, necesitado, porque el mismo libro de Proverbios dice que el pobre aún al amigo le es molestoso. ¿Quién no es amigo del que tiene? Dice el proverbio. Todo es amigo del que tiene, todo el mundo es amigo del que tiene, pero nadie es amigo del que no tiene. Busca a Cristo. Buscar a Cristo es buscar al necesitado. No es simplemente una palabra, ay, busca a Cristo, acepta a Cristo. No te dejes engañar. Buscar a Cristo, ver a Cristo, la única forma lo hacemos es viendo al pobre, al mendigo, al necesitado, al que no tiene. Buscar a Cristo no es buscar al pastor o cuatro paredes, eso no es buscar a Cristo. Eso se llama religiosidad, idolatría. Buscar a Cristo es buscar por lo que Él murió. ¿Por qué murió Cristo? Por los pobres. Le dio de comer a 5,000, fuera de mujeres y niños. O sea, más o menos unos 15,000. Hay pastores que llevan 30 años de ministerio y no le han dado de comer ni al vecino. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir llevando estos mensajes para que la gente se instruya en el Facebook. No mires el vaso, no me juzgues por lo que ves en mí, juzga la palabra, que eso te va a edificar. Porque bendito sea el Señor, bienaventurado, dice, los que no vieron y creyeron. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante con el Señor. Bendito sea el Señor.